Señoras, señores, amigos del CSDEN, muy buenos días y bienvenidos a esta que es la cuarta y última sesión que dedicaremos a la difusión de la historia militar de España. Algo que en esta ocasión hacemos desde nuestro centro de producción audiovisual del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional. En mi calidad de presidente de la Comisión Española de Historia Militar y como director del CSDEN, es para mí una gran satisfacción dar a conocer y poner a disposición de la sociedad española esta magnífica colección de historia, una obra definitiva que supone un referente en la historiografía militar y que ha sido producida en este centro gracias a la inestimable colaboración de la Real Academia de la Historia y al patronazgo de la Fundación Ramón Areces y que ha sido editada por el Ministerio de Defensa. Hemos querido cerrar este breve recorrido por nuestra historia militar dedicando esta sesión de hoy a uno de los símbolos de nuestra identidad colectiva y de nuestra soberanía, la bandera nacional. La bandera que todos conocemos surge, se reglamenta y se reafirma en el periodo de reinado de los Borbones. Por ello, nos referiremos de forma particular al tomo de la colección que cubre el periodo de la monarquía borbónica entre los que se dedican a la edad moderna. Para abordar la sesión contamos con dos historiadores expertos. En primer lugar, el capitán de navío en situación de retiro, don José María Blanco Núñez, a la sazón uno de los coordinadores técnicos de la obra, quien nos ofrecerá una breve presentación del tomo dedicado a los Borbones. Posteriormente, el excelentísimo señor don Hugo O'Donnell y Duque de Estrada, coordinador general de la colección, nos presentará una ponencia que versará sobre la bandera nacional. Me gustaría, antes de dar paso a nuestro primer ponente, reiterar mi agradecimiento tanto a la Real Academia de la Historia como a la Fundación Ramón Areces, ya que sin su aportación esta obra no habría sido en absoluto posible. Damos pues paso a nuestro primer ponente, el capitán de navío, don José María Blanco Núñez, un amigo de esta casa y miembro distinguido de la Comisión Española de Historia Militar. Entre sus muchos méritos académicos, solo mencionaré que el capitán de navío Blanco es diplomado en Estudios Avanzados de Historia Moderna por la Universidad Complutense y académico correspondiente de la Real Academia de la Historia. Académico de número de la Academia de Ciencias y Artes Militares, es además, como ya he anticipado, autor y uno de los coordinadores de esta colección de Historia Militar de España. Mi comandante, querido José María, muy buenos días, bienvenido al CSDEN y cuando quieras tienes la palabra. Muchas gracias, mi general, por hacerme el honor de figurar en esta presentación con la que la CEISMI ha querido difundir su magna obra sobre la historia militar de España. Gracias también y muy especiales a nuestro vicepresidente y director de ella por haber confiado mis flacos servicios durante los 17 años que llevamos involucrados en la misma. Quiero decir en voz bien alta que, sin olvidar el lógico y constante apoyo recibido para su publicación y difusión por los diferentes presidentes de la CEISMI, desde el general Domingo Marcos Meralles hasta mi general Francisco de Paula Bisbal Pons, el don de gentes, la constancia, la paciencia y el profundo conocimiento de lo que se traía entre manos de don Hugo han sido esenciales para que la obra llegase al buen puerto en el que se halla ahora plácidamente fondeada a la espera de que se embarquen en ella cuantos amantes de la historia lo pretendan. El libro que presentaremos hoy es el tercero, dedicado a la Edad Moderna, y se titula Los Borbones. Han contribuido a su redacción 16 historiadores, tanto civiles como militares. Y como dice el director de la obra en la introducción a este volumen, la institución militar y su actividad durante el siglo XVIII confirman la apreciación generalizada y admitida que le considera como el siglo de la razón o el siglo de las luces. Por ser una de las mejores conocedoras del espíritu y la esencia del XVIII, la CEISMI tuvo el acierto de encargar y la suerte de que ella aceptara la coordinación de este volumen a doña Carmen Iglesias, condesa de Gisbert,
actualmente directora de la Real Academia de la Historia y académica de la Real Española, cuya obra, Razón y Sentimiento en el siglo XVIII, provocó este acertado diagnóstico de don Carlos Fuentes. Cito literalmente: la historia es un flujo continuo y en ella no hay éxitos ni fracasos definitivos, sino un conjunto de sentimientos humanos en los que el azar y la necesidad obligan a seres humanos concretos en cada época a responder a los desafíos históricos con los instrumentos que las culturas les proporcionan. Fin de la cita. El cambio de los Austrias a los Borbones, traumática guerra de sucesión por medio, supuso para la historia de España una crisis profunda y para la militar en concreto un cambio total. Fuertemente mimetizado con todo lo francés, animados los elaboradores de las nuevas plantas, es decir, de las nuevas organizaciones, en criterios racionalistas para obtener rápidamente grandes resultados y en bastantes ocasiones sin disponer del tiempo necesario para probar, ensayar, corregir o descartar los cambios introducidos. Mi recorrido a través del siglo, en lo que a historia militar se refiere, se basará en la trascendental introducción de cuerpos permanentes, reglados, uniformados, pronto acuartelados, alimentados, armados y pagados por la corona, y todo ello regido por las sucesivas ordenanzas, de lo que lo único criticable es que fueron tan perfectas que duraron 2 siglos. También trataré de centrar el tiro en lo conjunto, en la constante utilización conjunta del ejército y la armada, no solamente en las muchas expediciones y operaciones habidas, sino también en la constitución de las dotaciones de los navíos, en la facilidad para cambiar de ramo y en la originalidad de concebir que las escuelas militares, naval incluida, es decir, la Real Compañía de Guardiamarinas y su academia, daban una formación militar que, una vez obtenida, podía desarrollarse en el cuerpo que el nuevo oficial pretendiese, mediando una simple instancia al rey. Así comprobamos que durante el siglo un 17% de los guardiamarinas formados en la Real Compañía Gaditana, inaugurada en 1717, pasaron a servir en diferentes regimientos por toda España. Ejemplos tan elocuentes como el del famoso Marqués de la Romana, que estuvo en la Armada hasta el empleo de capitán de fragata, en que pasó al ejército de tierra, o el capitán de infantería don Vicente Tofiño de San Miguel, del regimiento de Soria, de guarnición en Segovia, que pasó a la Armada como profesor de la Academia de la Real Compañía de Guardiamarinas para llegar a teniente general en ella y ser el padre de la hidrografía moderna española. Toda la gestión del personal militar del siglo, tanto en su formación como en el desarrollo de sus carreras, estuvo presidida por una flexibilidad que hoy en día nos cuesta comprender. No faltaron teatros ni campos de batalla a estos oficiales ilustrados, y este adjetivo lo empleamos con todo conocimiento de causa, pues en un momento en el que las universidades españolas apenas contemplaban el estudio de las matemáticas, la física, la química o la mecánica, casi exclusivamente podían adquirir estos conocimientos los alumnos de ingenieros de la Escuela de Matemáticas y Fortificación de Barcelona, inaugurada en 1720, de los cuales solamente el 10% de cada promoción era admitido a ingresar en el cuerpo de ingenieros constructores, que además de baluartes y castillos, construyeron los magnos arsenales de la Armada. Los artilleros de Segovia, 1764, que tuvieron entre otros y nada menos como profesor a Marcel Proust, o la Academia ya citada de Guardiamarinas de Cádiz de 1717, que, por ejemplo, sin terminar sus carreras, fueron a medir el arco de meridiano al Ecuador don Jorge Juan y Santa Cilia y don Antonio de Ulloa, acompañando a lo más selecto de los científicos franceses del momento. Otro aspecto importante de lo conjunto lo constituye el hecho de que cuando se creó el cuerpo de oficiales de guerra de la Real Armada, luego llamado General de la Armada, se dispuso, capítulo 1 de las ordenanzas de Patiño de 16 de junio del 17, que los capitanes generales, tenientes generales y jefes de escuadra, es decir, los generales de marina, que su majestad había mandado crear, fuesen generales de mar y tierra, y todos tuviesen el mismo mando y autoridad. En las del 93 se dispuso que todos los oficiales de marina deben alternar en el mando y servicio con los vivos de su graduación, ahora los vivos les llamamos en activo, correspondiente del ejército, por antigüedad de patente y nombramiento. A mayor abundamiento,
Cuando se trata de la uniformidad de los oficiales de marina, al llegar a la de sus generales, dice el Tratado Segundo, título primero, artículo 72 de las del 93. Los oficiales generales de la Real Armada tendrán por propios de su clase los mismos dos uniformes de los oficiales generales del Ejército. Es decir, la uniformidad de marina se definió desde guardiamarina hasta capitán de navío. Por cierto, la de guardiamarina, mimética total con las Reales Guardias de Corps. Pero la de general era la misma que la del Ejército. De ahí viene que los almirantes sigan usando la faja roja y que sus palas de verano sean casi idénticas a las de sus homólogos de tierra. Volviendo al anunciado sobre operaciones conjuntas, durante el siglo tendrá lugar el sitio de Barcelona, bloqueada por tierra y por mar, la conquista de Mallorca, las expediciones a Cerdeña y Sicilia, fruto de la llegada de doña Isabel de Farnesio a esposarse con don Felipe V y a la privanza de Alberoni, uno de los padres fundadores de la Real Armada. El otro fue don José Patiño, intendente del Ejército de Cataluña antes de serlo general de dicha Real Armada. En la de Sicilia se atentó contra el principio estratégico de la unidad de mando, encargándoselo a un triunvirato compuesto por el marqués de Lede, que era jefe del ejército que iba a desembarcar en Sicilia, a dicho don José Patiño y a un a modo de almirante que en realidad era un constructor naval, don Antonio Gaztañeta, lo cual condujo al desastre de Cabo Pasaro. Enseguida encontramos una operación anfibia impecable, la toma de Orán, 1732, previo el asalto anfibio de Mazalquivir, lo que hemos podido explicar correlacionándola con las diseñadas en el cuaderno táctico para operaciones anfibias vigentes hoy en día en la OTAN. Nombrado gobernador de la recién conquistada plaza el general don Álvaro Nove Osorio, marqués de Santa Cruz de Marcenado, el principal escritor militar del 18, cuyas reflexiones militares, dicen, inspiraron a Federico el Grande de Prusia. Don Álvaro moriría en el campo del honor, víctima de un ataque de los argelinos al poco tiempo de la conquista de la plaza. Conjunta fue también la victoriosa derrota a los ingleses de Cartagena de Poniente, en el Día de Indias, donde el virrey Eslava y el jefe de escuadra de la Real Armada, don Blas de Lezo y Olavarría, a pesar de sus disentimientos en materia de estrategia, derrotaron completamente a la mayor escuadra puesta en juego hasta entonces por la Gran Bretaña y a su fuerza de desembarco. Sin embargo, la conjunción en La Habana, 1762, por los graves errores cometidos por los mandos naval y terrestre, llevó al desastre y a la costosísima recuperación tras la paz de París, que puso fin a la de los 7 años en la que nunca se debería haber entrado. En el subsiguiente Consejo de Guerra a los citados mandos militares de La Habana, fueron acusados y condenados por lisonja al rey, que era un delito previsto y penado en el Código de las Partidas del Rey Sabio. Los sitios, y sobre todo el último, el gran sitio de Gibraltar, fueron totalmente conjuntos y en cierta parte combinados con Francia, que nunca puso la suficiente carne en el asador para alimentar la obsesión de recuperación española, obsesión seguida por la que tampoco conseguimos, la de la Jamaica, espina estratégica clavada en el Caribe que perturbaba el dominio de aquel otro Mediterráneo occidental español. La conjunción en el pretendido y fracasado desembarco en Argel, generales O'Reilly y González de Castejón, 1775, puede concretarse en la frase del primero, cuando dijo, si no es por Mazarredo, que a la sazón era un simple teniente de navío, ayudante de la mayoría de la escuadra, es decir, del Estado Mayor de la escuadra de Castejón, si no es por Mazarredo, repito, ni venimos, ni desembarcamos, ni reembarcamos, ni volvemos. Otra perfecta conjunción, a pesar de algún roce, fue la de la escuadra Moreno con el ejército del duque de Crillon, general de procedencia francesa que estaba al mando del campo de Gibraltar, consiguiendo expulsar de Mahón a los ingleses en el mismo año de 1781. Mismo año en que se produjeron en la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos de América las reconquistas de Florida y Bahama, donde se lució Gálvez gracias a las tropas que le proporcionó la escuadra de don José Solano y Bote, que burló el despliegue montado por el inglés en el Atlántico para capturarlo, por lo que recibió los títulos de vizconde del Feliz Ardiz y marqués del Socorro. Gálvez tuvo cierta incomprensión con las dificultades marineras encontradas por los comandantes
de aquellos navíos que tenían más de 7 metros de calado, en costa tan baja y con canales no abalizados, pero la conjunción triunfó y los objetivos se alcanzaron. Y para finalizar el siglo, en 1793, año del apogeo de la Marina, año en que la Armada alcanza su mayor número de navíos, fragatas y embarcaciones menores, la operación combinada y conjunta Almirantes Hood y Lángara en el Midi francés, en plena guerra del Rosellón, que procuró la ocupación de la base naval de Toulon durante 6 meses y a la postre que allí destacase un joven capitán de artillería de nacimiento corso y raíces italianas llamado Bonaparte, que ya apellidado Bonaparte se disparó hacia la gloria imperial desde su batería de los hombres sin miedo para desolación de Europa. Por cierto, la fuerza de desembarco anglo-española, es decir, combinada y conjunta, fue mandada hasta que cayó herido en Monfarón por el general de Marina don Federico Gravina y Napoli. Además de esas grandes operaciones, como la Armada vio crecer el número de sus unidades de forma espectacular a partir de la puesta en marcha de los 4 grandes arsenales de Ferrol, La Carraca, Cartagena y La Habana, reinados de Fernando VI y Carlos III, ministerios de Ensenada, Arriaga y Castejón, nunca dispuso de las indispensables fuerzas de guarnición procedentes del Cuerpo de Batallones de Marina, hoy conocido como Cuerpo de Infantería de Marina, por lo que el ejército cubría esas necesidades. Verbo y gracia. Cuando el ministerio decidió desembarcar las fuerzas del regimiento de Asturias que guarnecían los buques de la escuadra de don Juan José Moreno en 1800, el almirante amenazó con pedir el retiro si se ejecutaba dicha orden. Ya fuera del contexto dieciochesco, la campaña de África del 60, la que mandó don Leopoldo O'Donnell, que por ello recibió el título de duque de Tetuán, fue el primer duque de Tetuán, aquí tenemos al sexto. También fue conjunta, no solo por el transporte y apoyo de fuego naval de la escuadra, sino por el batallón de marinería que al mando del capitán de fragata don Miguel Lobo y Malagamba, cuyo bicentenario estamos celebrando ahora, participó con todo coraje en los Castillejos. Las expediciones científicas también tuvieron conjunción, pues por ejemplo, en la famosa viaje de las corbetas Malaspina y Bustamante, la Descubierta y la Atrevida, embarcó el teniente coronel de infantería don Antonio Pineda, que era una autoridad europea en historia natural y que fue el que fichó a los botánicos Ney y Hankel. Importante aportación del ejército y la armada fue el de la creación de los cuerpos de médicos y cirujanos y el de la elevación de los segundos, procedentes de la misma clase que los sangradores, sacamuelas y tisaneros, a la categoría de médicos latinos, es decir, los que estudiaban toda la carrera en latín, luchando contra los privilegios del anquilosado protomedicato que regían el reino. La Escuela de Cirugía de Cádiz, creada por la Armada, estuvo dirigida por don Pedro Vigili, que era médico militar del ejército, que se ocupaba de la enfermería precisamente del campo de Gibraltar. Y esa escuela es la base de la actual Facultad de Medicina de la Universidad de Cádiz y fue un acierto incuestionable. Le siguió la Escuela de Cirujanos del Ejército de Barcelona. Los buques y los batallones necesitaban mucho más de cirujanos que de médicos y eso constituyó un gran logro. Además, Ensenada tuvo la gran idea, más que moderna, contemporánea, de enviar un selecto grupo de estudiantes a formarse con los mejores cirujanos de Europa en Leiden, París y Bolonia. En las escuelas de guerra de todo el mundo, las asignaturas principales son estrategia, táctica, organización y logística. La logística es una rama nacida o desgajada de la estrategia ya en el siglo XX, por lo tanto nos olvidamos de ella. La estrategia se practicaba por experiencia y estudio de las campañas clásicas, pero su formulación escrita no se publicó hasta Clausewitz, que vivió entre 1780 y 1831. Por tanto, se publicó en pleno XIX. La táctica, tanto terrestre como naval, estaba anclada en la guerra de Flandes, en la guerra galana
y hasta la Revolución Francesa no nacerá el concepto de guerra total y de pueblo en armas. Y en cuanto a la naval, lo ha escrito con maestría el almirante Bordejé. Durante el siglo XVIII hubo un total inmovilismo táctico. Y no se saldrá de ese letargo del combate entre dos líneas hasta que Nelson practique las dos columnas en Trafalgar. Pero la asignatura que brilló especialmente en el XVIII fue la de orgánica. Las ordenanzas de Carlos III, recopiladas y publicadas por el teniente general O'Reilly, y las de Carlos IV de la Armada, obra de Mazarredo y Escaño, son de tal rara perfección que incluso han merecido ser tachadas de la mejor literatura militar de Europa del siglo XVIII. Por supuesto, las de Marina, que eran las terceras del siglo tras las iniciales y provisionales de Patiño, y las de 1748 de Ensenada, redactadas por el capitán de navío Guerra, aprovecharon en lo que pudieron artículos de las de tierra, como ese precioso que empieza diciendo: el oficial cuyo propio honor y espíritu no le estimulen a obrar siempre bien, vale muy poco para mi servicio. Como anunciaba al principio, su bondad las llevó a una longevidad exagerada, pues nadie se atrevió a modernizarlas. Las de la Armada quedaron derogadas definitivamente en 1960. Pero el volumen que presentamos hoy, además de ocuparse de lo puramente militar, inserta su desarrollo en la sociedad del siglo. Así encontramos, tras la precisa y clara introducción de doña Carmen Iglesias, artículos profundos sobre las instituciones militares de la corte, muy importante para comprender la gran transformación de Austrias a Borbones que comentamos y que obliga a no buscar tradiciones, costumbres o modales de los primeros en las nuevas plantas de los segundos. Sobre la financiación de la guerra, sobre los símbolos militares que enseguida explicará el director de la obra, la industria armamentística, el reclutamiento, las reales guardias. Por cierto, la de Corps, la de caballería, sirvió de modelo para la creación de la Real Compañía de Guardias Marinas. La construcción naval, la historia social de aquel tiempo y, como lo dicen los anglosajones, último, pero no menos importante, lo militar en las artes y en las letras. Les doy las gracias por su atención y estoy seguro que disfrutarán de la lectura de este tomo como de los otros 8 que componen esta obra fundamental de la CEISMI. Muchas gracias por su atención. Señoras, señores, muy buenos días o muy buenas tardes, según el momento que hayan querido elegir para contactar con nosotros, circunstancia que celebramos y agradecemos con motivo de este recuerdo que tenemos para con aquella publicación que tuvo lugar hace ya algunos años de la historia militar de España y con la ocasión de que el Ministerio de Defensa, como se ha señalado, ha tenido a bien colgarlo de su página web para utilización y para instrucción de todos los españoles. Me corresponde hablar, como ya se ha señalado también, sobre los símbolos militares, sobre los signos militares, que es como los romanos lo denominaron a los suyos, los signa, dentro de dos marcos diferentes. Uno en el marco temporal, en el marco cronológico, especialmente referido al siglo XVIII y con dos momentos estelares. El momento estelar en que aparecen en las ordenanzas de la Armada la definición de la bandera, que efectivamente es el símbolo de los símbolos, como la real bandera de la que usa la bandera nacional de la que usa mi Armada Naval. Con lo cual está describiendo dos características. Por primera vez está definiendo a la bandera con ese carácter nacional, aunque sea carácter nacional de acuerdo con el criterio del antiguo régimen y no con la contemporaneidad, pero también acotada su uso a la institución del Armada. Y el segundo momento estelar, que también será protagonista la Armada dentro del siglo XVIII, el momento revolucionario en que esa Armada va a adoptar por parte según el criterio real, unos nuevos colores con ninguna relación con la dinastía que los regía. También, evidentemente, tendré que hacer una referencia a un antes y a un después.
Y el segundo de los marcos es el marco contextual, como también se ha señalado. Me estoy refiriendo a ese libro que constituye uno de los volúmenes de la historia militar de España y que, dirigido por doña Carmen Iglesias, hace referencia a los reinados de los primeros órdenes. La bandera, es decir, las banderas, tienen un origen restrictivamente militar y un desarrollo muy largo también bajo ese signo exclusivamente militar. Habrá que esperar mucho tiempo para que ese poder de irradiación, y siguiendo diversas etapas, se convierta en el símbolo entrañable, en el símbolo personal, en el símbolo colectivo que llega al corazón de todos los españoles. Creada no ex novo, pero sí recreada, por así decirlo, con motivo del decreto de 1785, el primer momento de expansión de la bandera será dentro de la propia Armada, pero por instituciones que no están reglamentadas uniformemente por la ordenanza naval. El segundo momento será aquel en que la administración civil, que hasta entonces solo muestra como vinculación con la soberanía a la que sirve esos grandes escudos pétreos que se colocaban en las fachadas de los edificios, de las secretarías, de cada una de esas dependencias, de esas carteras, de esas secretarías y, mucho más importante, de esas legaciones en el extranjero. Escudo que bien fuera sencillo o bien fuera gran escudo, lo representaba. Momento no determinado, pero determinable. Un tercer momento es aquel del decreto, que corresponde al decreto de 1843, en virtud de cual la bandera de uso exclusivamente de la Armada pasa a ser de uso general para los institutos armados, para las Fuerzas Armadas, diríamos hoy, en unos términos legales, pero no prácticos, y que se acatará, pero no se aplicará plenamente, como veremos. Y un último momento, que tampoco podemos poner una fecha, pero sí situarlo en la primera parte de segunda época del reinado de Isabel II, a partir de los años 60. El pueblo español se identifica plenamente con esa bandera que haya adoptado la Generalidad del Ejército y la Administración Civil, y aparece en las grandes circunstancias colectivas, en las corridas de toros, en las verbenas, y pasa también a ser parte del acervo personal de cada cual. Y en eso no se distingue la génesis de la bandera española de otras de los países de nuestro entorno. En España, los símbolos, las banderas militares anteriormente al advenimiento de la Casa de Borbón están constituidos por una multiplicidad de banderas que no tienen al menos un símbolo o una acreditación cromática uniformada, y juntamente con estas banderas una serie de prendas de uso personal de los combatientes muy diversas, que van desde las bandas a las fajas, a las escarapelas, a las rosetas y también a los florones de los sombreros. Esas rosetas que en el siglo XVIII cambiarán de estar situadas en las hebillas de los zapatos a las alas de los sombreros. Y en un momento en que no existe, previo a la uniformidad, una uniformidad que no se valora por el soldado, que no se valora por unas personajes diría yo, que gustan de la vida soldada, vida independiente, para los que el uniforme constituye un encasillamiento, una privación de libertad, como queda demostrado a través de tantos escritos, no solamente de tratadistas y de literatos, sino también de los propios protagonistas, que gustan de vestir a su forma, al modo soldado, de acuerdo con una moda tal vez, pero no con una uniformidad. Esas prendas que corresponden a ese color ancestral, ese color de siempre, que es el color rojo de la
rosa, roja, castellana y también filipina. Roseta viene de rosa. Esas bandas rojas españolas son una manifestación de naturaleza vasallática, sin duda. Sin embargo, no podemos denominarlas españolas en el sentido concreto de la palabra, ya que las comparten todas las naciones, volvemos a decir en este sentido, al cual nos hemos referido, podríamos decir, de reinos, que dependen de esa complejísima conjunto o monarquía hispánica, en la cual cada reino tiene su independencia, sus instituciones, sus parlamentos, diríamos hoy en día, pero que todas comparten ese símbolo común como parte de un bloque especialmente militar, sobre lo que volveremos más adelante. En este sentido, hay que entender e interpretar algunas frases o algunas expresiones de nuestra literatura, y mucho más concretamente aquellos en aquella comedia, Odios de afecto y amor, tan traída y llevada de Calderón de la Barca, en la cual la dama Cristerna, que es una evocación sin duda de Cristina de Suecia, pues pregunta a un soldado español: ¿de qué nación sois? Y el soldado le responde un tanto irrespetuosamente: creía que habíais visto la banda. La banda os lo hubiera dicho. Soldado, vasallo de España soy. Borgoña es mi patrio nido. Porque ya fuera nativo del Franco Condado, de Flandes, de la propia España peninsular, o de Allende los Mares, o bien italiana, todos se sentían bajo ese signo común. Es una prenda distintiva exclusivamente también de los combatientes, pero de los combatientes también lato sensu, desde el rey, que normalmente no lo es, pero que gusta de vestirse con esos brazales muy ricos naturalmente, para ser representado en los cuadros de Estado, hasta el último mochilero, que naturalmente lo que llevará será un burdo paño, pero siempre color rojo. El uniforme, que es una introducción, una creación del siglo XVIII, cuando ya el concepto de uniforme ha variado, como también veremos, es un compendio también, o además, de todas estas prendas que pasan a una sola bandera móvil, que no es otra cosa que el uniforme. Sin embargo, hay una de estas prendas que es la escarapela, es decir, aquella roseta que ha subido, que ha trepado hasta las alas del sombrero, que sigue su propia trayectoria, desde esa escarapela, de esa roseta roja, hasta la escarapela bicolor, igual que la bandera, que continuará hasta finales del siglo XIX. Pero será esa escarapela, en el siglo XVIII, la que sufrirá una alteración poco conocida, que tendrá también mucha influencia a la hora del diseño de la bandera nacional de Carlos III. El momento es el momento de principios de la Guerra de Sucesión, y el escenario es la guerra en el Teatro de Operaciones de Italia. Por imposición de Luis XIV, ese ejército compuesto por tropas francesas y tropas españolas y de otros lugares al servicio de Felipe V, van a utilizar un símbolo común, esa escarapela, pero de dos colores, el color blanco francés y el color rojo tradicional español. Será el Luis XIV, documentalmente probado, el que designe este tipo de cocardas, como llaman los franceses, de cocarde rouge avec des extrémités blanches. Tendrán un tiempo, de duración efímera, y se volverá a la escarapela roja. En tiempo previo también a los Borbones, las banderas son a gusto del capitán, bien sea del capitán de mar y guerra o bien sea del capitán de infantería, y en su condición de capitán reclutador o en su condición de capitán propietario.
Él dará su diseño, el tamaño sí es homologado, y también tendrán ese símbolo común, pero interpretable de muy diversas maneras, de las aspas de Borgoña, que en muchas ocasiones ni siquiera son en su color naturalmente rojo. Ni tampoco revisten esas características habituales de los estandartes reales de hacer figurar los bastones rugosos, citados bastones rugosos de Borgoña, que son tantas que la designación de bandera o la de compañía son perfectamente sinónimas. Hay tantas banderas como compañías, banderas diferentes. Sabido es que cuando el francés Felipe de Anjou cruza la frontera del Bidasoa, trae consigo una serie de reformas muy importantes, de las cuales tal vez la más señera, diseñada naturalmente por los consejeros del Rey Sol, es esa concepción del despotismo ilustrado, o que hemos dado en llamar despotismo ilustrado. Naturalmente en su momento no tenía esa consideración. Pues a través de esa frase conocida de «l'état c'est moi», y que en términos vexilológicos, en términos de cromáticos, tiene mayor representatividad en aquella frase que no es de Luis XIV, pero que pudiera haber sido perfectamente, y que dijo Luis XVIII en sus propias ordenanzas navales, Luis XV, que es el contemporáneo, por tanto especialmente relevante, de Carlos III, dijo: la couleur du roi, es decir, la suya, el blanco, la couleur du roi es celle de la France et des Français. Esta idea, naturalmente, la va a recoger también Felipe V, aunque con bastante más consideración respecto a los colores nacionales, como veremos. El uniforme blanco, serán denominados blanquillos mientras lo sean, también será, además de un resumen de esos colores, tendrá también esas características de cuerpo real, de alguna forma real, aunque no sea las reales guardias, que tienen una trayectoria aparte, que ya la tuvieron también cuando hablábamos de la uniformidad. La uniformidad sí existe de siempre en las guardias reales, pero como digo, la trayectoria de la historia militar del ejército y la trayectoria militar de las guardias reales son bastante diferenciables y diferenciadas. El uniforme en este momento, la mentalidad ha cambiado por completo. El ser lacayo o criado del rey no es peyorativo, mientras que el serlo de una divisa, de un señor, sí lo es. En tiempos anteriores, los únicos que utilizan uniforme son los clérigos, sus hábitos, los golillas, sus jubones, y efectivamente también los lacayos de cada casa señorial que utiliza su divisa. Pero ya el criterio ha variado. Ahora el soldado se considera deudo, se considera criado del rey. El término criado no es peyorativo, sino es enorgullecedor. Y esto se reflejará también en el uniforme a través de las coronas de las hebillas o de los propios escudos, de las propias bandoleras, que como recuerdo de aquellas bandas y por lo que respecta a las guardias españolas ya citadas, tendrán también el color rojo del recuerdo. Tan es así que los poderosos del momento, bien sean los generales, bien sean los secretarios de despacho, bien sean los grandes o bien sean los prelados, se dirigen al rey no como el rey mi señor, como se decían antiguamente en tiempos de los Austrias, sino como el rey mi amo, un paso más de ese despotismo ilustrado, que tuvo mucho de ilustrado, pero bastante más de despótico. Digo que Felipe V llevó a cabo reformas bastante respetuosas, y este respeto por lo anterior se vio reflejado inmediatamente en la concesión de banderas de infantería, que si bien por lo que respecta a las coronelas tenían naturalmente el fondo del paño color blanco borbónico y el escudo grande o resumido de sus propias armas,
las banderas batallonas en cada regimiento, pues tendrían el color blanco también del fondo del paño, pero recogería esas aspas de Borgoña en su forma tradicional y en su color tradicional. Por lo que respecta a la mar, ocurre 3/4 de lo mismo. Los buques adoptan para sus unidades de guerra esa bandera que podríamos definir perfectamente, es casi igual que la bandera coronela de los regimientos de infantería, es blanca con el escudo de las armas reales. Lo que sí hacen es que esas banderas batallonas las trasladan para los buques mercantes, de manera que se hace esa división entre unos y otros. Los buques de mercantes que tendrán en parte su legislación compartida y en parte su legislación privativa. Esto, naturalmente, significa pertenecer a un bloque, o sigue significando pertenecer a un bloque con alguna distinción nacional. Y esa pertenencia al bloque, por lo que a la Armada se refiere, también afecta a los propios buques. Los buques se pintan de blanco albayalde, de blanco plomo, blanco bastante nocivo para la salud, aunque sea una anécdota, y bastante dañino para los pulmones del pobre Calafate o del pintor, que subido a su andarivel se vio obligado a pintar los cascos de los buques. Bloque definitivamente en Borbo. Va a ocurrir, a pesar de esta intencionalidad generalizadora, que especialmente relevante en el ejército de tierra, pero también remarcable en la armada, o mejor dicho, en los buques en general, que este intento de unificación va a fracasar. Van a fracasar muchos, incluso después, a partir de 1843. Se llevará a cabo ese se acata, pero no se cumple, que se decía de las leyes de Indias por parte de los encomenderos. También por mucha tolerancia desde el punto de vista del monarca o de la monarca reinante. Tenemos que tener en cuenta que hay una afección especial por las banderas. Esa afección personal hacia las banderas también se traduce en el gusto, en el honor que supone que la propia bandera sea diferente a la de las demás. De manera, y también por concesión graciosa del rey, que aparecen unos colores nuevos, además de los tradicionales, un color morado para unas banderas coronelas, y en el arma de caballería, pues esto se nota especialmente, ya son los estandartes son de colores muy diversos. Digo que también ocurre en Marina, porque sucederá que si bien los buques de guerra, que van a ser los protagonistas de este cambio de la bandera, por razones lógicas, por razones absolutamente pragmáticas, tenemos que tener en cuenta que en este siglo XVIII son muy pocas las unidades que luchan fuera de nuestras fronteras, mientras que los buques están paseando el pabellón en paz o en guerra por todos los buques del extranjero. Y tenemos que tener en cuenta que es esa percepción de fuera adentro lo que determina más o remarca más la nacionalidad. Pues bien, digo que también hubo este momento de reacción o de cierta reacción al cambio de la bandera, y me estoy refiriendo a épocas anteriores a la bandera que luego denominaremos, devendrá en la bandera nacional. Y hay algún caso histórico muy vinculado al tema al cual vamos a pasar inmediatamente, que es la adopción de la bandera bicolor. En el año 83, en pleno bloqueo de Gibraltar, se produce un accidente notable, importante y decisivo, que es una embarcación procedente de los puertos del País Vasco, probablemente de Bilbao, es hundida por las baterías de las paralelas españolas que están asediando a la plaza de Gibraltar. Es hundida por fuego propio, y a la hora de que esto se abre naturalmente un expediente, se descubre que ha sido porque estaban utilizando, como era bastante generalizado, las banderas de puerto, que estaban
no reglamentadas, sino, como ya hemos dicho, que para los mercantes tendrían que ser utilizadas las banderas blancas con la cruz de Borgoña. Y da la casualidad, o no la casualidad, sino que es natural que esto hasta cierto punto suceda, porque estamos hablando de una bandera prácticamente o muy similar a la actual icurriña y por lo tanto extremadamente parecida a esa bandera que ya utiliza la Mediterranean Fleet, la flota del Mediterráneo que trata de desbloquear Gibraltar y que lo utiliza en su jack, es decir, en su parte superior de esta flota. Pero para que se produzca un cambio tan radical, y entramos ya en el meollo para acercarnos al final de la exposición, tendrían que darse muchas circunstancias. Todos sabemos, y es muy popular y es fácil de decir, que el propio documento de 1785 manifiesta los motivos por los cuales se cambia la bandera, que no dejan de ser ciertos, pero que no son los únicos. Se habla efectivamente de ese bloque borbónico, con los cuales el blanco es prácticamente universal, en que hay, cuando se mira por el longomira, por el catalejo, pues es muy difícil distinguir los cuarteles del escudo de una que sea de Nápoles, Sicilia. De Francia es mucho más resumido, más fácil, o bien el del rey de España, cuando te aproximas al combate, a esa guerra galana de la cual nos ha hablado el capitán de navío Blanco, pues ya a lo mejor ya has recibido la primera andanada, De manera que ese es un motivo, y el motivo que se alega de que efectivamente es especialmente invisible o dificultoso de identificar en momentos de calma chicha en que la bandera se amorrona, se arruga sobre sí misma, pero también en las ventolinas, y que efectivamente por estar en el centro de la bandera, por estar en el batiente, pues es muy difícil de identificar. Es cierto también que ya se han llevado a cabo algunas medidas en ese sentido. Se han multiplicado el número de banderas, también en otras formas, en formas de gallardetes, de gallardetones, de banderas cuadras del alto y pimpollo de los palos. Y también se ha movido ese escudo central del batiente hacia el asta de la bandera para que sea un poco más distinguible. No han servido, como se ha visto, pues tampoco estas medidas para dar mayor visualización a esa bandera blanca del mar. Pero pienso que en la mente, o trasladándose de la mente de un ilustrado, y creo que hay pruebas suficientes para ello, cabe perfectamente que se tuvieran en cuenta otras consideraciones de orden político. El orden político se va a ver alterado. La alianza con Francia se va a ver alterada con ese cambio revolucionario respecto al bloque Borbón que ese blanco representa. También una afección, se tiene que pensar mucho porque un mero cambio puede afectar al sentir popular, sobre todo en un momento en que se han producido, sin dar explicaciones al pueblo, no es el momento, habrá que esperar al siglo XIX, en que se produzcan estas exposiciones de motivos, en que ha habido pues una revolución popular contra un ministro hasta entonces muy apreciado por cambiar la vestimenta de los madrileños. Y se ha producido también grandes altercados por esa decisión real, de la cual no se da explicaciones, de la expulsión de los regulares de la Compañía de Jesús, especialmente en las Indias. De manera que en la mente del legislador, que es el rey es el que rubrica, el que legisla, es el que justifica ante el rey las medidas a tomar, pues, y en la mente ilustrada de don Antonio Valdés, uno de los grandes cerebros del siglo, pues tenían que estar presentes otras circunstancias. Y esas circunstancias, en primer lugar, son las circunstancias políticas, las circunstancias del entorno en que se vive. Tenemos que tener en cuenta que acaba de finalizar una guerra, teóricamente una guerra gloriosa, se ha humillado al pabellón británico, la alianza francesa ha tenido grandes resultados,
pero no en la mentalidad del rey y de los españoles. Se han conseguido devoluciones territoriales en el otro mundo, pero el principal motivo de la guerra, que era la recuperación de Gibraltar, en el ánimo del rey, el rey moriría con esa espina clavada, no se había cumplido, cuando el compromiso de Francia había sido clarísimo. El compromiso de Francia era el de no firmar, en primer lugar, conseguir la intervención española, pero con la condición de no firmar una paz por separado que no incluyera la devolución de Gibraltar. España se quedó, ante la firma francesa, se quedó colgada de la brocha, como se dice vulgarmente, no se podía permitir continuar sola con la guerra contra el primer poder naval del mundo. De manera que tuvo que firmar, pero en el ánimo del rey, y esto queda clarísimo a través de los informes de la Junta de Estado, el precedente del Consejo de Ministros actual, por los informes tanto de don Antonio Valdés como de el conde de Floridablanca, otro de los grandes personajes de este momento. Se dirá en estos informes algo clarísimo, que demuestra también su clarividencia. Francia no quiere humillar a España. Francia no quiere que España disminuya su poder, pero sí quiere que Gibraltar permanezca en el dominio británico, pues es porque es el argumento y la razón para que perdure el bloque borbónico. De manera que razones para demostrar esta independencia de la nación, que no supone el que no pudieran llevarse a cabo alianzas puntuales, creo que es uno de los aspectos a tener en cuenta. Indudablemente el aspecto cromático también era la ocasión de tenerlo en cuenta. Y por eso Valdés, junto con otros modelos, pues tendrá presente lo más tradicional respecto a lo marítimo que existía en los anales, en los recuerdos y en la personalidad del Reino de España. De manera que cuando el rey, con estos dos criterios, tal vez no más, el de crear un verdadero semáforo que evitara las confusiones por un lado y el de manifestar la independencia por el otro, decidió hacer pues, un cuadro didáctico, por todos conocidos, una especie de pizarra, unas franjas de A4 por 3, 12 modelos que tenían la virtud de ser muy explícitos. La Secretaría de Marina solamente estaba compuesta por un grupo muy reducido de oficiales, pero también contaba con importantes pilotos, uno de cuyas características era el dominio del dibujo y del color. Modelos, digo, que eran intercambiables, de manera que los colores se podían cambiar, las formas se podían cambiar, la forma del escudo y la composición del escudo también se podía cambiar. De manera que presenta al rey simplemente para discutir sobre ello un cuadro. Y en la primera línea, en la línea horizontal formada por los 4 primeros recuadros, presenta una combinación del rojo y del amarillo, o del amarillo y el rojo, que es el que naturalmente en la mente ilustrada de Valdés tiene preferencia. Rojo y amarillo a son de mar. A son de mar quiere decir en líneas horizontales, que es la forma en que interpretó la Marina aragonesa o que tradujo la Marina aragonesa sus palos verticales en líneas horizontales, porque también estéticamente, y es tradición en los grandes pueblos de mar, el utilizar estas líneas que con el ondear del viento parecen también, simulan las olas de la mar. Los holandeses lo habían hecho y más significativamente los rusos, que en 1667 crean una bandera exclusiva para la Armada, es decir, va a haber muchas similitudes con la bandera española, la crean exclusivamente para la Armada y que luego, posteriormente, en 1800, a finales del siglo XIX, que en 1881, se va a convertir en el símbolo general del imperio. Y después de este periodo revolucionario y de la Unión Soviética, va a volver a ondear en todas las manifestaciones de vinculación al Estado de la actual Rusia.
De manera que esto lo es que él expresa en ese primer línea. Pero el gobernante, en Valdés, teme que pueda ser considerada como una decisión demasiado arriesgada, demasiado revolucionaria. El rey puede seguir apegado a esa color, en este caso del rey y por lo tanto de los españoles. Y entonces hace una nueva línea, una nueva franja de combinaciones blancas, pero no blancas exclusivas, pues si no volveríamos al mismo problema, pero blancas y rojas, recordando esas cocardas, esas cucardas que ya lo fueron en su día. Y por último, hace otra combinación distinta, una combinación pues un poco sui generis, un poco más artística, pero también realista y pragmática, con unos modelos que yo gusto de llamar escandinavos, porque las cruces lo son, de una cruz que no es equilibrada, sino uno de cuyos brazos se extrema hasta el final del paño para darle mayor visibilidad. Y también como concesión al rey, pues con un color, introduciendo un color al cual el rey era muy afecto, ese azul purísima de este inmaculatista antes que el Papa, que fue Carlos III, que creó la orden de su nombre. Pues a la vista de todo esto y de los argumentos de Valdés, es de reconocer a Carlos III, como siempre se hace, esa renuncia a su color dinástico para introducir el color nacional, que como tal va a tener una acogida nacional. En un primer momento se decide por el color, pero se van discutiendo otras circunstancias que ya figurarían en el Real Decreto de 28 de mayo de 1785, publicado por la Gaceta de Madrid de 12 de julio siguiente, otras condicionantes. Se comprueba que estas banderas, estos proyectos, son de franjas paralelas. Pero si ensanchamos la franja central, una vez elegida, es decir, la franja amarilla, podemos agrandar el escudo. Ya el escudo se había elegido de entre todos, la posibilidad eran escudos de León y de Castilla, cuartelados o partidos, León y Castilla, porque lo que se pretendía reflejar era la nacionalidad española. Si decimos que la marina aragonesa, catalano-aragonesa, si se prefiere, aportaba los colores, Castilla aportaba el escudo. No se hacía mención a otros reinos, porque estos son los reinos fundadores, lo mismo que ocurría en otras potencias, que tampoco consideraban los que se pueden denominar reinos adquiridos, en este caso, pues Navarra, Granada y acaso también las Indias, que luego se verán reflejadas también en la bandera por medio de las columnas de Hércules. El efecto de esta bandera, que luego se aplicará a la Armada de acuerdo con el porte del buque, a grandes buques, grandes pabellones, grandes banderas navales, tuvo un éxito enorme. En principio, por las dependencias de Marina, tanto los buques de Hacienda, que se dedican a otras, los buques de Hacienda ni siquiera dependen de Marina, son buques, pero son los que van a controlar el contrabando, o los buques de sanidad, que van a comprobar pues, los cordones o las cuarentenas. Pero también la Real Compañía de Filipinas, y por lo que a la Marina propiamente se refiere, los buques del Corso, que tienen también una reglamentación aparte de las ordenanzas generales de la Armada. La Junta de Sanidad de Cádiz, a la cual me he hecho referencia, que depende de la todavía existente Casa de Contratación, no tiene nada que ver con la Armada. Lo piden y lo obtienen, y lo piden porque tienen unos motivos muy serios para pedirlo. Y es el momento en que Valdés se viene arriba. Hemos acertado. Y entonces él no puede inmiscuirse en temas que son de la Secretaría de Guerra, pero sí dirigirse, como de hecho hace, al que entonces la ostenta, aunque sea interinamente, que es don Pedro López de Lerena, en estos términos. Para que se digne su majestad, a través de esa vía, declarar si es su real voluntad
que se establezca el mismo pabellón en las plazas, está refiriendo a las plazas militares, las plazas marítimas ya lo habían adoptado, y el ejército. No sabemos qué respuesta, o simplemente se le respondió administrativamente. No pudo ser hasta entonces. Habría que esperar hasta esa fecha de 1843, en que su exposición de motivos mostraría su extrañeza de cómo no se ha llevado esta medida que estamos llamando ahora en 1843, cómo no se ha hecho antes. Y está dado que efectivamente se había identificado, como digo, con la monarquía española, y se había identificado con una monarquía española que no era ya el despotismo ilustrado, es una época constitucional en la que el partido parlamentario es en el que está en el poder. Es una enseña que ya se demuestra que es superadora de tiempos, de mentalidades y de regímenes, como se demostraría en 1873. Esa variación me veo obligado a hacerlo, porque es necesario hacerlo, en 1931, que de alguna forma es respetuosa en dos de sus colores con los colores tradicionales, introduce, como sabemos, el color morado. Y desde el punto de vista histórico, que es el único que a mí me corresponde hablar, la política juega en otros aspectos, pues se apoya en dos argumentos históricos. Uno de ellos, muy vigente entre los liberales del siglo XIX, una creencia muy extendida, aunque poco apoyada documentalmente, es que esos ahora gloriosos comuneros de las guerras de Castilla del año 20 en adelante, utilizaron las milicias concejiles, utilizaron ese tipo de banderas, lo cual históricamente, documentalmente está probado que es falso. Utilizaron las banderas, no inventaron unas nuevas banderas, utilizaron las banderas que ya tenían, banderas rojas, rojas de la rosa castellana, porque las comunidades son fundamentalmente castellanas. Y resulta que incluso Villalar, ahora denominado Villalar de los Comuneros, pues la bandera de Villalar también es roja, roja carmesí. El otro punto histórico, pero más sentimental que histórico, divinamente versado, casi musical en García Lorca, es esa evocación de esa pobre víctima del despotismo, sin duda, de Mariana Pineda Muñoz, que fue detenida en un momento de gran represión mientras bordaba una bandera supuestamente española, supuestamente morada, que iba a suponer el levantamiento contra la tiranía de Fernando VII. Este levantamiento, esta bandera, no era tal, se ha demostrado y se deduce del propio expediente del argumento de la defensa para evitarle lo que no pudo hacer el garrote vil a una edad muy temprana. Era una joven dama de 26 años. Pues que la bandera era una bandera, sí, de fondo morado, una bandera con un gran triángulo color verde, pero una bandera conocida, una bandera de una logia masónica que ya estaba más o menos tolerada desde 1746. Y ya para terminar haré una referencia simplemente pues, enumerativa del estandarte real, que es otro de los símbolos, de los signos militares de España, aunque es un símbolo personal del monarca. Como es tal, sigue siendo el color rojo de fondo. En época medieval se distingue el rojo, pero poco, porque los estandartes medievales, las armas ocupan prácticamente todo el paño, pero efectivamente durante toda la dinastía de los Austria. En época borbónica es blanco, naturalmente, el color del rey, excepto en un momento, simplemente lo digo como anécdota, del reinado de Fernando VII, en que el estandarte real, justo previamente a la introducción del estandarte morado, es color rojo, vuelve a ser rojo. Y llega un momento en que las circunstancias políticas determinan en la joven viuda, reina viuda, pues obligan a que
a que efectivamente doña María Cristina se haga un signo de aproximación que va a salvar el trono de su hija Isabel II a los liberales. Se pone en manos de liberales y les concede que un símbolo que es exclusivamente de ellos, es el que determina dónde está la persona del rey, sea morado. Sabemos también lo que ha sucedido últimamente, como por razones también que exceden de la historia, durante muchos años el pendón del rey, don Juan Carlos I, ha sido azul, que eso naturalmente pues eso, es color absolutamente venido de la luna, y como pues a través de un informe muy extenso solicitado por la Casa Real a la Real Academia de la Historia en 2014, se ha vuelto a lo que siempre debió de haber sido, en mi opinión, el color de España y el color de los españoles.